La aventura de viajar a tierras desconocidas siempre ha despertado la pasión de aventureros, poetas y buscadores de fortuna. Muchos de estos soñadores han emprendido viajes al corazón de África y muchos otros al lejano Oriente, pero muy pocos se han atrevido a ir a la península arábiga, una tierra desértica, árida y hostil, donde nunca ha sido fácil sobrevivir. Así ha sido Arabia durante muchos siglos, hasta que en la segunda mitad del siglo XX, el descubrimiento del petróleo y el gas y el contacto con el mundo civilizado convirtieron esta región en una de las zonas más emergentes de la Tierra. Pero la integración de Arabia en el mundo moderno ha sido difícil y llena de contradicciones. La geografía, la cultura y sobre todo la religión han dificultado la aceptación del progreso. Pero esta resistencia es lo que me lleva a viajar allí. Quiero descubrir los secretos de esta civilización y sobre todo sus contradicciones. Me encanta viajar. Llevo muchos años haciéndolo y hasta ahora este era mi gran viaje pendiente. Lo compartiré con mi buen amigo el fotógrafo Michel L'Huillier. Este avión nos lleva a Damasco para recorrer toda la península arábiga. Soy de Chile y también me encanta viajar. Los dos estamos acostumbrados a toda clase de aventuras, especialmente Pasquale. Él ha dirigido expediciones a los lugares más remotos y peligrosos del mundo. La dificultad, los retos, la fuerza del agua, los cocodrilos, cualquier cosa que nunca se haya hecho. Incluso ha llevado a una persona ciega a la cima del monte Everest y ha recorrido en bote el Nilo Azul en toda su extensión. Está habituado a enfrentarse a muchos desafíos como este, Arabia. Esta expedición supone un nuevo reto y muy interesante. Arabia es uno de los lugares más cálidos de la Tierra. En esta región, las temperaturas suelen pasar de los 50 grados. Sus habitantes se enfrentan al choque de dos mentalidades, la que quiere tomar parte en el progreso y la que mira al pasado a través de los ojos del Islam. A lo largo de la historia, muy pocas personas se han atrevido a cruzar los 6.000 kilómetros que van desde Damasco, en Siria, al norte, hasta Abu Dhabi, en los Emiratos, lo que supone atravesar las llanuras de Jordania y Arabia Saudí, las montañas y valles de Yemen y las vastas regiones de Omán. Un gran arco que rodea una de las regiones más cálidas de la Tierra, el inmenso desierto de Rub al-Khali, que significa territorio vacío. Este es el desierto de arena más extenso del mundo. Mientras el avión desciende, echamos un último vistazo a los mapas y decidimos la mejor ruta para nuestro viaje, porque la primera jornada de nuestra expedición comenzará en Damasco. Damasco tiene una historia ininterrumpida de más de 3.500 años. Durante siglos fue la capital del califato musulmán, que se extendió por todo Oriente Próximo y el Mediterráneo. Hoy sigue siendo una ciudad con una enorme influencia geopolítica. No hay intérprete que pueda resistirse a loar la historia de Damasco y destacar la grandeza de conquistadores musulmanes, como Saladino, quien recuperó Jerusalén en la época de las cruzadas. Salah ad-Din viene como el que corrigió la religión, o vamos a decir, el rectificador de las religiones viene también.
Durante el Imperio Otomano, en la Primera Guerra Mundial, Damasco era el inicio del ferrocarril de Hiyaz, que llegaba hasta las ciudades de la Meca y Medina. Esta es la antigua estación de tren de Damasco, de donde partía el tren de Hiyaz. Hoy alberga un pequeño museo que muestra cómo los turcos construyeron la línea con la ayuda de ingenieros alemanes. En este antiguo tren viajaron miles de peregrinos. ¿Y si te subes y te saco una foto desde aquí? Vaya, impresionante, ¿verdad? Las joyas del patrimonio cultural de Damasco incluyen la mezquita omeya y el fascinante mercado de Al-Hamidiyya, ambos construidos sobre los cimientos de templos romanos anteriores. La singularidad de este mercado es que está cubierto por una antigua estructura de metal. Al-Hamidiyya es un enorme mercado laberíntico. Está lleno de tiendas atestadas de todos los artículos inimaginables. Este es mío, sí. Este mayor, mejor. Este mayor, ¿vale? Es más grande. ¿Musulmán? Musulmán, no hay problema. Musulmán, no hay problema. Todos somos de Dios. Musulmanes, cristianos, judíos, Dios. Es un lugar estupendo para estudiar la vida cotidiana del pueblo sirio. Es muy fácil hacer muchas fotos aquí. Vale, una vez más. Muy bien, genial. A veces uno se asombra al ver a las mujeres totalmente cubiertas, protegiéndose de cualquier mirada pecaminosa, mientras al mismo tiempo compran lencería de fantasía expuesta en muchas tiendas. Voy a comprar un conjunto. Son sujetadores y tangas. Un sujetador y tanga. Sí, aquí tiene el sujetador y el tanga. Es un conjunto, 700 por todo. Sí, el conjunto. La vestimenta tradicional de los árabes es totalmente distinta de la nuestra. Para ellos no hay nada más elegante que una túnica que cubra el cuerpo de la cabeza a los pies. Quiero probarme una de mi talla. La kefia, ¿dónde? No, luego, después. Después. Es muy pequeña, muy pequeña. Lawrence de Arabia. Oye, como Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia. Sería una ingenuidad pensar que somos los inventores y promotores de los centros comerciales. Este concepto no se originó en Estados Unidos o en Europa, sino en lugares como Damasco. Y todas estas son alfombras antiguas. Alfombras antiguas. Saiyada. Saiyada o bisat. Sar. Bisat. Ibsar. Esta es una turca antigua. Turca antigua. Sí, esta es iraní antigua. Iraní. Esta es antigua, rusa. Esto es un kilim. Kilim. Un kilim. Un kilim sin nudos. Ya. Tejida. Esta no. Esa es de nudos. Entonces el kilim está tejido y la saiyada no. No. Vaya. Mira ese tipo. ¿Este o agua? Zumo. ¿Zumo de qué? De dátiles. Dátiles.
El bazar, o souk en árabe, es el verdadero corazón de la sociedad, un corazón que no ha dejado de latir durante siglos. Hace 50 años, el aspecto del souk de Al-Hamidiyya era muy parecido al actual. En muy pocas ocasiones, las antiguas ciudades árabes se han molestado en fabricar o producir nada. Eso lo dejaban en manos del lejano Oriente o de Europa, pero crearon las caravanas para transportar las mercancías y los mercados para venderlas. La danza del vientre. Lo sé. Uno. Puede parecer exagerado, pero diría que aquí la vida se reduce a dos cosas, el comercio y la oración. Por eso no sorprende encontrar la gran mezquita omeya justo al lado del mercado. La gran mezquita debe su diseño al templo de Júpiter. El templo se convirtió primero en la Catedral de San Juan Bautista en la época cristiana. No debemos olvidar que hasta el siglo VII Siria era un país cristiano con más santos y predicadores por kilómetro cuadrado que cualquier otro lugar de la tierra. Posteriormente, el Islam transformó la catedral en una mezquita y la tumba de San Juan Bautista se convirtió en la del profeta Yahía. Siempre me ha sorprendido la obsesión de los conquistadores por cambiar los nombres de todo lo que ocupaban. Por todo Oriente Próximo hay incontables ejemplos de la transformación de templos grecorromanos en iglesias cristianas y luego en mezquitas musulmanas. Tras la conquista islámica en el 636, Damasco creció enormemente y el califa Walid, de la dinastía Omeya, hizo construir aquí la mezquita más increíble con la ayuda de artistas y obreros de todo el imperio, incluyendo al Andalus en España, al otro extremo del Mediterráneo. Hoy la mezquita Omeya es uno de los tesoros más hermosos de Damasco y acoge por igual a los turistas y a las 5 oraciones diarias del Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
En los últimos 50 años, Damasco ha seguido siendo una ciudad abierta al mundo moderno. El régimen laico de Hafez el-Assad y del gobernante actual, su hijo Bashar, no ha permitido que Siria sea sacudida por los vientos radicales del Islam que soplan desde muchos rincones de la península arábiga. Siria trata de vivir en equilibrio entre las tensiones de la región. Esto no es sencillo si tenemos en cuenta que limita con Turquía, Irak, Líbano e Israel, y también con Jordania, el siguiente país que visitaremos. ¿Arabia Saudí? Saudí. ¿Saudí? ¿Dónde estamos? No lo sé. No lo sé. No sabe dónde estamos. Esto es una aventura, muchachos. Nos hemos perdido. Llevamos 5 horas en Jordania. Pero ya nos hemos perdido. Estamos aquí. Esta carretera es esta, así que estamos aquí, ¿vale? Vale. Iremos por esta carretera y luego hasta aquí. Después giraremos a la izquierda. Habrá una hacia Asrak, dentro de 8 kilómetros. Esta de aquí. En Jordania visitaremos el castillo de Asrak, una de las muchas fortalezas construidas en la época de las cruzadas. Después cayó en manos de los turcos y en la Primera Guerra Mundial cayó en manos del ejército británico y sus aliados árabes. En el castillo de Asrak se respira la leyenda de Lawrence de Arabia. Fue su cuartel general hacia el final de la campaña contra los turcos en 1914. Se dice que Lawrence tenía aquí una habitación donde diseñó toda la estrategia militar para la reconquista final de Damasco. Nos podemos imaginar el patio, ahora vacío, lleno de caballos, gente, cañones, barriles de pólvora, soldados y oficiales del ejército británico. Esto es el castillo de Asrak, o el Castillo Azul. Se podrían decir muchas más cosas sobre la revuelta contra los turcos y sobre Lawrence, pero muchas de ellas tienen el claro propósito de atraer a los turistas, a los que se muestra una fotocopia de un retrato como única evidencia de su conexión con el castillo. Y así se hizo famoso. Es famoso por Lawrence. Bueno, Lawrence era un hombre bajito. Estaba en el ejército británico. Solo medía 1,66 m y se vestía así para parecer más alto. Además, era muy tímido y callado. El reino de Jordania tiene una historia muy reciente. Es el resultado de la estrategia colonial británica tras la Primera Guerra Mundial, cuando Francia y Gran Bretaña ejercían su influencia en Oriente Próximo. La tierra de Jordania era de páramos o pastos, habitada por unos pocos beduinos dominados por una tribu, los hashemíes, que subieron al poder en 1946. La monarquía, instaurada por el rey Abdullah I, continuó bajo su hijo Hussein hasta 1999. Prosperó bajo la influencia británica y estadounidense en un complicado equilibrio político entre los conflictos de Israel y Palestina y las guerras de Irak. La capital de Jordania tiene actualmente 3 millones de habitantes, pero a principios del siglo XX solo tenía 200. En los últimos 50 años, Amán se ha visto marcada por la llegada masiva de palestinos que huían de su país, obligados a emigrar por la política del gobierno israelí. Hoy, Amán es una metrópoli de bloques de apartamentos atestada de gente, de tráfico y de contaminación. Es increíble cuántos edificios hay.
A diferencia de Damasco, en Amán se respira un aire de rápido y feroz crecimiento económico. Prevalece la influencia de los palestinos. Son muy activos en el comercio y los negocios. En Estados Unidos y Europa no somos muy conscientes del carácter amistoso y emprendedor de los palestinos, porque los vemos sufrir la pobreza y la violencia en los territorios ocupados de Israel. Conocerlos nos da una idea muy distinta de su verdadera naturaleza. La gente de Amán es muy hospitalaria y atenta. Esto es Asa Wafia, señor. En árabe, Asa Wafia. Asa Wafia. Asa Wafia, sí. La ciudad de Asa Wafia. ¿Entonces no es Amán? Anfiteatro romano. Anfiteatro romano. Anfiteatro romano. Esto es el anfiteatro de Amán. El anfiteatro de Amán. Anfiteatro romano. La gente... Anfiteatro romano. Sí. Según los arqueólogos, los orígenes de Amán se remontan a la Edad de Bronce y en el siglo III a.C. también era conocida como Filadelfia. Por entonces era una ciudad muy próspera que con el paso de los siglos empezó a declinar. Fue abandonada totalmente en el siglo XVII. 300 años después, a alguien se le ocurrió volver a establecerse aquí y este asentamiento se convertiría en la Amán de hoy. No sé qué más nos espera en esta expedición, pero por el momento estoy disfrutando mucho, aunque aún no hayamos abandonado la civilización para explorar los lugares remotos e inaccesibles. Starving people. Oh, sorry. Oh, sorry. Sorprende ver cómo la gente camina, conduce, se viste, se saluda, los modelos de los coches, los semáforos, el mobiliario urbano y los edificios. Y también es sorprendente que de repente, cuando oscurece, muchos dejen lo que están haciendo y corran a la mezquita del barrio para rezar. Jordania, como Siria, no es un país en el que la religión esté en conflicto con la autoridad civil del gobierno, pero a pesar de ello, el Islam llena las mezquitas cuando es necesario. Y después de la última oración, los fieles retoman sus actividades. La mayoría de los jordanos confían sus almas a Dios y la política al joven rey Abdullah, sucesor del rey Hussein. La monarquía, aunque no es querida por todos, asegura la estabilidad institucional y por eso muchos jordanos adoran las tiendas y los comercios. La imagen de la familia real, educada al estilo occidental, está unida al progreso, una imagen que quiere dejar atrás las costumbres beduinas nómadas del pasado. Los beduinos son una reliquia que está a punto de desaparecer. Para la mayoría de los jordanos, los beduinos que rechazan un estilo de vida moderno no son nómadas románticos que aman su libertad, sino gente sin cultura. Incluso los nómadas que se niegan a vivir en apartamentos y casas acaban rodeados por nuevas carreteras y edificios. Nuestro conductor nos lleva a visitar a una familia nómada que vive a unos kilómetros. Cuando nos ve, el cabeza de familia nos ofrece una tradicional taza de té. Té, chai. ¿Chai? Gracias, pruébalo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se dice? Es canela, pero Canela. es lo contrario de dulce. Es amargo. ¿Es Saúd? Saúd. Muy bien. Café beduino.
Nos dice que todos los inviernos vienen a este terreno, pero que incluso eso está cambiando con las nuevas casas que se construyen por todas partes. هذا وشو اصبر الصور الصور بالله Tele, televisión. ¿Coge Al Jazeera? Al Jazeera. Americana. Americana. اصبر Ah, su esposa. Lo más valioso que tienen es el televisor, que puede encontrarse en medio de las tiendas y se usa para unir a todo el clan. Ella sabe cómo se hace. Ahora está encendida. Americana, americana. No hay problema. No hay problema. Mira, todos los canales. بالمديرية العامة للطيران المدني والألفاظ الجوية أحمد. Esta es una señal de que la cultura beduina está desapareciendo lentamente. Si no aceptan un estilo de vida moderno es porque no pueden, no porque no quieran. 500.000 de beduinos vivían en Siria y Jordania hace unos años y solo el 5% se ha negado a integrarse en el mundo moderno. ويعتزم كوشنير أيضا أن زيارة الوزير الفرنسي لبكين تحتاج. And this is still another visit to royalty, where the expedition calls on a great sheikh of the Bedouin who dwell in black tents. The tribe of the Beni Tanim. It numbers 20,000 in North Arabia, one of the most important of the desert clans of Iraq. The women of the Beni Tanim grind their grain in the simple ways of old. Life here is what it might have been. Nos ha impresionado visitar a los beduinos. Es difícil imaginar lo rápido que la sociedad moderna ha destruido siglos de cultura nómada beduina. Esta nueva etapa del viaje nos lleva al sur, a Petra. Los templos de la ciudad nabatea de Petra están al fondo de una estrecha e impresionante garganta conocida como Sig. Fue horadada por un torrente de agua llamado desde la antigüedad Río de Moisés. Mientras avanzamos, vemos las partes más anchas del desfiladero, que en algunos puntos alcanza una altura de 60 metros. Con una gran determinación, los habitantes de Petra aprendieron a controlar el abastecimiento y el flujo de agua del caudal del río de Moisés. Michelle, mira esto. Mira, en las curvas de la piedra arenisca hay un canal excavado por los nabateos. Lo que hacían era recoger el agua que venía de las montañas y dirigirla hasta el pueblo. El pasillo natural del Sig tiene 1,5 kilómetros de largo que los cientos de turistas pueden elegir recorrer a pie, a lomos de caballos o burros o subidos en un coche de caballos. En hora punta, la anchura de la garganta casi no basta para tantos turistas. Esta estampa le resultaría increíble al aventurero suizo Jean-Louis Burckhardt, que haciendo creer a todos que era musulmán, fue el primer extranjero que vino aquí hace 200 años. Atravesar una garganta de belleza tan excepcional y encontrar la silueta del primer templo, el tesoro, debió ser toda una experiencia.
La enorme portada labrada tiene unos 40 metros de alto con columnas corintias y una urna central que los beduinos creían que ocultaba un tesoro y le disparaban con sus armas. Este es otro ejemplo de cómo los seres humanos pueden destruir hermosas antigüedades y cometer actos estúpidos. En el interior hay un enorme espacio vacío sin relieves, pinturas ni nada que describa para qué se utilizaba. Por lo que se sabe de los nabateos, parece que aquí celebraban ceremonias religiosas y funerarias. La belleza de las formas y los colores de la piedra es extraordinaria. La orientación del tesoro lo ha protegido de la erosión. Otros muchos templos, pequeños pero igualmente interesantes, han sufrido las inclemencias del tiempo y se han deteriorado mucho más. La fascinación de la gente con la ciudad de Petra y las ofertas de viaje de bajo coste han provocado una increíble masificación turística. Hace 50 años, apenas 20 familias vivían del turismo en Petra, pero hoy casi 30.000 personas dependen directamente de él para subsistir. Hace 25 años se podía visitar Petra con calma y admirar en silencio la armonía de la naturaleza y de los templos junto a unos pocos viajeros. En los últimos años las cosas han cambiado mucho. Actualmente Petra es como un parque de atracciones y los beduinos que antes vivían en estas montañas han sido expulsados. A algunos se les ha permitido volver, pero solo para vender recuerdos. Hola. Hola, bienvenido. Dígame, ¿usted es beduino? Sí. ¿Y vive aquí? Desde hace mucho tiempo. Vivimos aquí más de 700 años. Mi bisabuelo vivía en Petra. ¿Su bisabuelo vivía aquí? Sí. Y nos trasladamos desde aquí al pueblo beduino en el 86. Y allí nos quedamos. Por la mañana... ¿Pero antes de irse vivía en Petra? Sí, vivía en Petra, en las cuevas. En invierno hacíamos hogueras y nos quedábamos allí. Y después de 1986... Después de 1986, nos trasladamos de aquí al pueblo beduino de arriba, a 2 kilómetros. ¿Es un buen pueblo? Sí, tenemos electricidad y agua y otras cosas buenas, y colegio para los niños. Entonces tienen electricidad y todo va bien. ¿Es feliz allí o es feliz aquí? Soy feliz allí por los niños. Es bueno para los niños. Pero soy beduino. Y queremos estar siempre tranquilos, en las montañas, para dormir allí. Estar en las montañas está muy bien. ¿Estar en una tienda del desierto le gusta? Sí. ¿Conoce la historia de Petra? Sabemos muy poco. Muy poco. Muy poco. Poco. Poco, sí. La historia que conozco de Petra es que la gente que la construyó eran árabes que vinieron de Madain Saleh, de Arabia Saudí, a este lugar. Y aquí les fue fácil excavar las casas, las cuevas, la red hidráulica. Porque en las montañas hay manantiales. En las montañas altas hay muchos manantiales. Esos eran los nabateos. Me refiero a los nabateos. Los antiguos árabes. Sí.
Petra se extiende por un gran valle rocoso que no se puede visitar en un día, ni siquiera en una semana. Durante 3 días, Michelle y yo hemos recorrido toda Petra. Hemos visto muchas tumbas, pero la mayor de todas es esta, llamada Ad-Deir, el monasterio. Se parece a algunos construidos por los primeros cristianos en los lugares más remotos e inaccesibles. El techo de Ad-Deir es el sitio donde durante un buen rato sentimos el placer de estar solos, libre del estrépito de los turistas. Aunque Petra ha excedido con mucho nuestras expectativas, Michelle y yo sentimos un vivo anhelo de volver a la carretera para ir a lugares más solitarios. Esto es Wadi Rum, entre Petra y el Mar Rojo. Es una extensa región con muchos valles desérticos formados por escarpes rocosos y llanuras de arena. No me emocionaba tanto hacía mucho tiempo. En los últimos días ha sido imposible usar nuestro equipo de acampada. Moverse por zonas urbanizadas limita mucho la posibilidad de plantar una tienda. Sí, eso creo. Ahí parece perfecto, Michelle. Muy bonito. Vamos a seguir y acamparemos allí, ¿eh? Bien. ¿Qué te parece? De primera. Vamos a acampar aquí. ¿Esta? Esa está bien para montarla. Vamos a abrir esta. En los países árabes a nadie se le ocurre ir de acampada o en caravana con el único propósito de disfrutar de la naturaleza y el aire libre. ¿Cómo? Así de grande. No. Otra cosa es aplastarla. ¿Listo? Hay una a cada lado. Así. Una de nuestras actividades favoritas mientras viajamos es relajarnos y disfrutar del paisaje sin prisas. Es algo que no hemos podido hacer desde que empezamos este viaje. Nada es comparable a disfrutar de la naturaleza en completo silencio y soledad. Es un privilegio montar el trípode, fotografiar una puesta de sol tan hermosa y gozar de libertad absoluta. Y luego se convierte en calcita. Lo que ocurre después es que las montañas se elevan según la forma que les da el viento, el agua y la lluvia, que erosionan las rocas. La arena que hay aquí, toda esta arena, es arena arenisca erosionada por las inclemencias. El viento y la lluvia la erosionan y el viento la transporta y la amontona. Al fin, hemos descubierto la primera de las muchas noches árabes que hicieron soñar a los poetas y aventureros del pasado.
Y aquí, y en Amán y Damasco, se está muy bien. Ha cambiado. Es diferente. Michelle. Explorar Wadi Rum lleva tiempo. Estamos hablando de una región de miles de kilómetros cuadrados que no puede atravesarse salvo a lomos de un camello o en un jeep. El que tenemos es de quinta mano, por lo menos. Vamos, nena, vamos. ¡Ya vamos, nena, vamos! Nunca hay que fiarse demasiado de las gangas, al menos en lo que respecta a esta vieja camioneta. Ha tenido más problemas y reparaciones de los que podríamos explicar, así que nos saltaremos esta parte e iremos directamente a lo que los beduinos llaman la casita de piedra de Lawrence. Estas son 4 de las paredes de las ruinas de una casa que, según se cuenta, sirvió de refugio a Lawrence y a sus hombres durante la campaña contra los campamentos y el ferrocarril turcos en 1917 y 18. Muchas guías de viaje insisten en que la historia es cierta, pero quién sabe, quizá la dinamitó él mismo para que no cayera en manos de los turistas. Una vez más, la sombra de Lawrence de Arabia nos persigue. Ni el verdadero Lawrence ni el personaje interpretado por Peter O'Toole en la película de 1962 podían haber escogido un paisaje más hermoso. Podemos apreciar esta belleza a la mañana siguiente cuando al salir el sol sobrevolamos el desierto en globo. Este será, de lejos, mi mejor recuerdo de Jordania. Poco antes de abandonar Jordania, en el puerto de Aqaba, caigo finalmente en la tentación de comprar un souvenir. En realidad, lo hice para charlar con el vendedor, un viejo beduino con el que tuve una conversación verdaderamente interesante. Y este es usted con la reina Noor, ¿verdad? Y con el rey Hussein. Yo iba a conocer a la reina Noor. Tengo un contacto. Tengo una foto grande en mi casa, una foto muy grande, con Clinton, Rabin y el rey Hussein. ¿De verdad? Cuando firmaron la paz entre Jordania e Israel, aquí en la frontera. Yo estuve allí. Hablé con el rey Hussein y Rabin me puso la mano aquí, Clinton aquí, y hablé con el rey Hussein. Impresionante. Después de firmar la paz, yo fui el primero en ir a la frontera. El ministro jordano me dio una bolsa. ¿Usted fue el primero que cruzó la frontera? Sí, el primero. Y cuando la crucé, había muchas televisiones. Querían hablar con el primer jordano que visitaba Eilat después de la paz. El primer jordano, ¿eh? ¿Eso fue en el 73 o cuándo? No lo recuerdo exactamente. Pero hace 8 o 9 años. Cruzó la frontera no con Clinton, sino con Jimmy Carter. Jimmy Carter. No, con Clinton. Clinton logró la paz. Cruzó la frontera con Clinton. Cuando Clinton logró la paz entre Jordania e Israel. No se acuerda del año, ¿no? No hace mucho, 8 años, 7 u 8 años. Usted nació hace 63 años en Aqaba.
Sí. ¿Y cuánta gente vivía en Aqaba? Mi padre era de Aqaba, mi abuelo era de Aqaba, mi bisabuelo era de Aqaba, toda mi familia es de Aqaba. Entonces, ¿usted es beduino? No soy beduino, sino jordano. Jordano. Obviamente de lo que más nos han hablado ha sido de Lawrence. Lawrence llegó aquí durante la revuelta de 1917, pero estuvo muy poco tiempo, ¿verdad? ¿No vivió aquí? No. Llegó con el príncipe Faisal, derrotaron a los turcos y se marchó. Y desde entonces ya no hubo más turcos, sino árabes. Sí. Antes de los turcos estaban los nabateos, los bizantinos, los turcos. No, los romanos. Romanos. Fueron los nabateos, los romanos... Nabateos, bizantinos, romanos y turcos. No hay mejor manera de conocer gente que con una larga partida de cartas en la ciudad vieja. Esta escena me recuerda a una típica ciudad de la costa mediterránea. Solo para divertirnos. Solo para divertirse. ¿Qué pretenderá hacer? Se ha descartado. Ha cogido una carta. ¿Por qué coge una carta si acaba de descartarse? Tiene que hacerlo. La partida empieza aumentando las cartas que te hacen falta para descartarte, ¿vale? La primera mano tenía 6, porque solo tenía una así y una escalera con 3. Así que una, porque necesitas 7. Tantas cartas, pero no menos de 3. No 2. Si tienes 2 4, no te puedes descartar. No, tienen que ser 3. No pueden ser 4. ¿Y cuánto es $1? He escrito en mi cuaderno todas las notas recogidas sobre la historia de Aqaba, una ciudad a la que recientemente ha afectado la inmigración de palestinos procedentes del vecino Israel. La estrecha franja del Mar Rojo, que une Jordania con Israel y Egipto con Arabia Saudí, está abarrotada de tráfico marítimo, lo que convierte a Aqaba en un puerto estratégico para toda la región. Nos va a llevar hasta la frontera con Israel. Hasta la misma frontera. ¿Vamos a Israel? No, vamos hasta la frontera. Sí, esto es ya la frontera. Esto es la frontera. Nos tomamos un té y volvemos, si podemos. Sí. ¿Dónde está la frontera con Egipto? La frontera con Egipto, ¿dónde está? ¿Por allí? Está entre esos 2 edificios, ¿verdad? El primero es de ese lado y el segundo, la frontera con Egipto, es eso. 500 metros más allá. Y la frontera entre Jordania e Israel va por ahí, ¿verdad? Sí, esa es la frontera con Jordania. Pasa por ahí. Y Egipto está por allí. En el interior, sí. Este ha sido el final de la primera parte de un viaje de un mes que empezó en Damasco, Siria. Desde aquí emprenderemos otro viaje muy diferente. Arabia Saudí, la tierra santa del Islam. Antes de entrar, Michelle va a zambullirse en las aguas del Mar Rojo. ¡Se me ha salido! Se le ha salido. Michelle, súbete al bañador.